En la Venezuela rural, antes de la aparición del petróleo, el país basaba su economía en una agricultura de subsistencia, donde se desarrollaban diferentes rubros agrícolas para asegurar la alimentación de sus pobladores, aprovechando y explotando al máximo sus espacios agrarios, que va de la mano con los espacios rurales. En Venezuela, la mayoría del territorio era netamente rural, donde existían pocas infraestructuras, ya que los recursos naturales producían al máximo y los productos que no se podían obtener localmente se importaban desde el exterior. Esta estructura obligaba a producir lo máximo, ya que estaba destinada a un tipo de población específica, y en la actualidad se encuentra una gran parte de esta población en zonas rurales, donde desarrollan diferentes tipos de sembradíos y rubros, mayormente con características locales. Se desarrollaron la mayoría de los procesos agrarios y dedicados también a los rubros agrícolas, el sembradío y la cría de animales, con políticas que van encaminadas hacia el desarrollo del sector primario y una nueva forma de distribución de la tierra, ya que se encuentran en su mayoría ociosas, haciendo de ello una nueva visión de utilización. A través del tiempo, estos espacios han sido utilizados bajo las áreas rurales que poseen poca densidad de población y la tenencia de la tierra. Esto cambia con la aparición del capitalismo y el petróleo, que facilita el traslado de insumos hacia otras áreas. Efectos de la economía petrolera y la urbanización sobre la agricultura y los espacios agrarios. El petróleo en Venezuela se puede tratar como un conjunto de acontecimientos político-económicos a partir de 1908. Su explotación se inicia en el año 1878 con la formación de la Compañía Petrolera del Táchira, la cual construyó una pequeña refinería. El petróleo forma parte de nuestra economía venezolana y los ingresos provenientes del café, cacao, la agricultura y ganadería a fines del siglo XIX, el gobierno otorgó concesiones a empresas internacionales para que operaran en Venezuela, y en 1914 comienza el auge petrolero, lo que representa su explotación a gran escala bajo el mando del general Juan Vicente Gómez en la segunda década del siglo XX. Durante el auge petrolero, la renta petrolera sustituyó por completo todo lo relacionado con la utilización de los espacios agrarios para la conformación de sistemas agrícolas, dando paso al éxodo rural y originando los movimientos migratorios, donde la población busca mejores empleos debido al decrecimiento económico y el descuido del Estado como ente rector en la implementación de políticas que le garanticen a la población campesina una mejor calidad de vida en el campo. Siguiendo con el lineamiento en el desplazamiento de la población y el boom petrolero, ha generado durante el tiempo procesos de urbanización acorde a la población que están acentuadas en los principales campos petroleros y estableciéndolas en lugares no aptos e interrumpiendo los suelos y espacios que pueden ser aprovechados para otros fines. Ya Venezuela pasa a depender de una economía de importación y los espacios agrarios son dejados a un lado, y todo lo relacionado con las actividades agrícolas, que son de vital importancia para la base fundamental de un país. Debido a todo este proceso de urbanización, se fueron desplazando los espacios agrarios dedicados a la agricultura y se fue implementando o adoptando la cultura capitalista del uso de la tierra, lo que no se preocupa en desarrollar el mercado interno y mucho menos las fuerzas productivas locales. Esto pasó a concentrar algunos efectos que generan estos procesos de urbanización y una economía petrolera capitalista. Alta concentración de la propiedad de la tierra. El latifundio es la forma predominante y controla la mayoría de las tierras.
la mala utilización de las tierras, ya que la tierra se encuentra en pocas manos y se convierte en tierras improductivas. Las líneas de producción adoptadas en Venezuela no son dedicadas a la alimentación del pueblo, sino a el monocultivo de exportación. El éxodo rural forzado y la migración a regiones fronterizas con otros países, los campesinos ya no tienen futuro en sus lugares de residencia y son obligados a migrar a las ciudades. Concentración del capital industrial que domina el comercio e industrialización de los productos agrícolas. Está concentrado geográficamente en regiones más desarrolladas del país y en manos de empresas transnacionales, afectando al desarrollo agrícola, ya que hoy en día la mayoría de los alimentos pasa por procesos agroindustriales. El abandono de los proyectos de desarrollo nacional y agroalimentario sometidos a la voluntad del capital financiero. Reducción de los espacios agrarios para la implementación de infraestructuras acorde al capital financiero y el desarrollo del capitalismo y la globalización. En la Venezuela petrolera, la actividad agrícola no ha podido representar un papel protagónico pese a los esfuerzos realizados por productores y por el propio Estado venezolano para incentivar y desarrollar la producción agrícola. Venezuela hoy constituye una difícil realidad cuya consecuencia más evidente se relaciona con la baja en la producción de muchos rubros, así como la elevación de los costos de producción. Además de ello, en los últimos años no se ha abastecido el mercado nacional, lo que ha obligado al gobierno nacional a implementar la importación de enormes cantidades de productos agrícolas, hecho que atenta de manera directa contra la seguridad alimentaria de Venezuela. La producción agrícola se ha concentrado en aquellos rubros que sirven de materia prima para el sector industrial, en especial para la industria agroalimentaria. Los estados que se destacan hoy en día en los rubros agrícolas son Portuguesa, Zulia, Carabobo, Táchira, Yaracuy, Guárico y Cojedes. En el sector animal destacan los siguientes estados: Barinas, Zulia, Apure y Monagas. Con esto podemos darnos cuenta de las grandes transformaciones que ha sufrido nuestro país desde la Venezuela agraria a la petrolera, sobre todo en partes donde existen refinerías. En este caso haremos especial énfasis en la zona norte costera del estado Carabobo, que es la cuna de la refinería El Palito, complejo que junto a los de Puerto La Cruz y Paraguaná integra el sistema refinador de petróleos de Venezuela, PDVSA. Comenzó a ser construida en 1954 por la Zuccotti Vacuum Oil, hoy en día ExxonMobil, iniciando operaciones el 23 de junio de 1960 con una capacidad de refinación de 55.000 barriles diarios. Al extinguirse el régimen de concesiones en virtud de la Ley de Nacionalización Petrolera, la refinería El Palito pasó a ser controlada por la nueva operadora Llanoven, filial de PDVSA, a partir del 1 de enero de 1976. Conforme avanza un proceso de racionalización de la industria petrolera venezolana, en 1977 PDVSA formula programas para el cambio en el patrón de refinación y de esta manera optimizar su circuito de refinerías en Venezuela. En noviembre de 1978, Llanoven y todos sus activos, junto con los pertenecientes a la Corporación Venezolana del Petróleo, CBP, pasan a constituirse en la nueva operadora Corpoven. Esta nueva empresa continuará operando la refinería El Palito hasta 1997. A fines de 1981 se concluyó el proyecto de cambio del patrón de refinación, permitiendo desde entonces el procesamiento de una mayor proporción de petróleos crudos
pesados, disminuyendo el volumen de los productos residuales para así obtener más gasolinas y destilados livianos. Desde enero de 1998, el Palito, controlada directamente por PDVSA, luego del cese de actividades de la operadora Corpoven, fue la primera refinería venezolana en producir gasolina sin plomo y la primera que dejó de producir gasolina con plomo en agosto de 2005. De acuerdo con el Plan de Refinación 2006-2012 presentado por PDVSA, se esperaba que para 2009 pudiera refinar 70.000 barriles de crudo pesado, además de una unidad de conversión profunda para eliminar metales y azufre, de acuerdo a la propuesta presentada. Su producción está representada de la siguiente manera: destilados 38%, fuel oil 31%, gasolina 28%, otros 2%. Con esta breve reseña histórica acerca de periodos geohistóricos de nuestro país, podemos analizar la transformación que ha sufrido algunas localidades del país de manera muy marcada entre la Venezuela agraria y la Venezuela petrolera, lo cual representa un gran cambio en el uso del suelo y las actividades económicas que se practican en el área.